Permítame decirle algo que es totalmente importante, vital, imprescindible en el estudio de la palabra del Señor. Y esto lo debemos tener perfectamente claro. Es una verdad indiscutible. ¿Cuál es esa verdad? Bien, que lo más importante de toda la Biblia, otra vez, escuchen lo que estoy diciendo, lo más importante de toda la Biblia es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el centro, es el corazón de toda la Biblia, es el corazón de todo el plan de Dios. Para entender a Dios y para entender el plan de salvación, el plan para las naciones, todo el plan perfecto de Dios que está descrito en su palabra, es importante que conozcamos esta verdad, que es una verdad inamovible. Esta verdad es que Jesucristo es lo más valioso, lo más importante de toda la palabra del Señor. Y alrededor de Él gira toda la palabra de Dios. Entenderlo de otra manera es equivocar en la interpretación de las Escrituras, ¿sí? No vamos a poder entender el plan de Dios si nosotros quitamos a nuestro Señor Jesucristo de ese centro perfecto, de esa importancia perfecta que tiene en el plan de Dios. Entonces, bueno, Él está desde la creación misma, Es más, por Él fueron hechas todas las cosas, lo dice la palabra del Señor. Recordemos que Él es la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues ese verbo es el que fue pronunciado cuando se dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue por la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y esa palabra es Cristo Jesús. ¿Cómo todavía no tienes 50 años y tú dices que eres mayor que Moisés? ¿Cómo vas a ser tú mayor que Elías? ¿Cómo vas a ser tú mayor que David si apenas no tienes ni 50 años? Pues antes que él fuera, yo soy. Antes que él fuera, antes que Abraham fuera, antes que Moisés fuera, antes que Noé fuera, yo soy. Ahí lo encontramos en toda la palabra del Señor. Desde en el mismo huerto, desde ahí también está profetizado, ahí está manifestado el Señor. Tú le dirás en el calcañar, pero Él te dirá en la cabeza. Palabras dichas a la serpiente. Él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Satanás le arrebató a Adán todas las cosas, pero Jesucristo es el segundo Adán, el postrer Adán, que restableció todas las cosas. A ver, ¿quién venció a Satanás? Jesucristo. Y todo esto lo tenemos escrito, todo esto lo tenemos manifestado en muchísimos pasajes bíblicos, en muchísimos versículos. La revelación de quién es el Señor. Claro, entiéndase que Dios lo hizo de una manera velada, de una manera escondida. Hay palabras que Dios las selló por un tiempo. A mismo Daniel le dijo, sella estas palabras. ¿Por qué? Porque son para el tiempo del fin. Bueno, asimismo, la revelación de muchas escrituras, poco a poco Dios fue quitándoles ese velo para que fuesen entendidas e interpretadas correctamente hasta el día de hoy. Entonces, pues tenemos ahí al Señor venciendo a Satanás en la cruz. Tenemos al Señor Jesucristo estableciendo la iglesia. Tenemos palabras que pues nos enseñan y nos dicen que solamente en Él, en Cristo Jesús hay salvación. Él es el Cordero que está tipificado en el Antiguo Testamento. El Cordero aquel que tenía que ser sacrificado
para perdón de pecados. Lo tenemos en Juan el Bautista cuando dice: he aquí el Cordero de Dios. Jesucristo está en toda la palabra del Señor. No perdamos nunca de vista eso. Él está tipificado en el arca de Noé, en el diluvio. Él está tipificado perfectamente en el tabernáculo de Moisés. O sea, Él está en todas partes. Por Él mismo, por su muerte, ha sido roto el velo de arriba abajo para que la humanidad pueda entrar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ¿quién? Es quien nos ha abierto un nuevo pacto. Ha traído el nuevo pacto de Dios para con los hombres, el pacto de la gracia. Y solo en Él hay perdón de pecados. Él es el camino. Él es la verdad. En Él está la vida. El que tiene al Hijo, ¿verdad? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y solo en Él hay salvación. Y pudiéramos seguir diciendo muchísimas cosas de lo que significa el Señor, de lo que representa el Señor. Él es la cabeza de la iglesia, la cual en este tiempo continúa con la obra del Señor Jesús. Él venció la muerte. Es más, está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él es aquel que en aquel momento, allá, cuando se manifiestan todas las cosas en el cielo, y se buscaba a alguien digno, y no fue encontrado nadie que fuera digno. Pero entonces, he aquí, un cordero como inmolado. Es un pasaje maravilloso. He aquí el Cordero de Dios. Él es digno de tomar, aleluya. Él es digno de tomar el libro. Él es digno de tomar los sellos. Y solo Él es digno. Y Él restaurará todas las cosas. ¿De qué estamos hablando? De que hoy por hoy lo más importante que hay en toda la Biblia, y es el centro más importante, es nuestro Señor Jesucristo. De Él profetizaron los profetas. Y menciono esto porque, como estoy en Isaías, vamos en el capítulo 53, pues Isaías nos hace una maravillosa revelación de quién es Jesucristo y parte de la obra que Él va a hacer, al menos en el tiempo de Isaías, ¿verdad? Dios lo revela a través de Isaías, como lo hemos visto en los 2 videos anteriores. Y parte de lo que hemos dicho, lo recuerdo ahora: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia predicamos en este tiempo? Nuestro Señor Jesucristo. Él venció las potestades, Él venció la muerte, y en Él hay salvación para la humanidad. Y aquí está parte de lo que Isaías nos describe. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Que nos quede claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que para Él es todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder le pertenecen a nuestro Señor. Y no olvidemos que Filipenses nos dice que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ante Él se va a doblar toda rodilla. Entonces tengamos claro esta verdad, porque cuando nosotros entendemos esta verdad, vamos a poder entender mejor todo el plan de Dios y todo lo que está descrito de una manera abierta y de una manera oculta. Porque, déjeme decirle por enésima vez, que grandes verdades de Dios están ocultas aquí en su palabra. Uno puede leer versículos y encontrar una verdad tangible, una verdad que está allí muy clara, sí, pero detrás de esas palabras hay otras verdades profundas, misteriosas, sabias, perfectas, que están aquí en la palabra del Señor. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta es otra verdad que, que nos cuesta mucho entender. Y no queremos entenderla, Nos han enseñado a no creerla. Vuelvo a leer. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta verdad se nos ha engañado. Te han engañado. Te han enseñado que Dios no quiere que tú sufras, que Dios no te va a pasar por nada que te hiera, que te lastime, No, por favor. ¡Qué mentira tan grande! Dios sí te va a pasar por muchas cosas que te van a doler. Cosas donde vas a sufrir, donde vas a padecer. Donde te vas a sentir, a veces hasta confundido, solo, abandonado, enfermo, triste. Eso está en el plan de Dios para ti y para todos sus hijos. Eso mismo hizo con el Señor Jesús. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Así es que vale más que te prepares y que sepas que sí, en el plan de Dios está que tú sufras, padezcas diferentes situaciones que van a ser necesarias en tu vida, porque es necesario que pases por esas situaciones. Y a veces se nos enseña lo contrario. Y eso es un engaño. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada. ¿Qué venía detrás de los padecimientos de Cristo? Bueno, detrás de esos padecimientos había un plan glorioso de parte de Jehová. Un plan maravilloso, un plan de vida, un plan de salvación, un plan de santidad, de perfección. Y en ese plan estamos incluidos toda la humanidad. Y gracias al Señor por ese plan precioso. Dios no se equivoca cuando permite alguna situación de quebranto sobre tu vida. Alguna enfermedad, la muerte de algún familiar. Dios no se equivoca. El plan del Señor es perfecto. Dice que después de ese plan vino algo maravilloso. Vino una gran prosperidad. Dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Después de ese plan vino un gran fruto. Ahora, otra verdad que es importante recordarla en este momento. Si yo tengo un grano de maíz y quiero que este grano me dé otra planta nueva, recordemos que este grano tiene que bajar a la tierra, morir debajo de la tierra, y cuando ya muera es cuando va a dar vida. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Él murió, y al morir es cuando se da vida. Déjame ponértelo en otro contexto que ya una sola vez lo he explicado ahí en un... creo, me parece, si no estoy equivocado, a ver, hay un video que subí de los 100 versículos que cambiaron mi vida, y creo que el número 25, me parece que es ese, el número 25, habla un poquito de esto que ahora voy a volver a comentar. Para dar vida hay que morir primero. Si no se muere, no hay vida. Y es que hay un pasaje, me parece que es en Romanos o en Corintios, hermosísimo pasaje, donde hay muchas verdades ahí, pero una de ellas es que, a ver, para poder vivir en el Espíritu, hay que morir en la carne. O sea, la carne tiene que morir. Si no muere la carne, no hay vida espiritual. O sea, dicho de otra manera, un cristiano que anda en la carne, no podemos decir que anda en el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que da vida, Pero si el cristiano anda en la carne, entonces no puede tener vida en el Espíritu, porque no ha muerto. En el momento en que muere a la carne, entonces vive en el Espíritu. Hay vida en el Espíritu. Y este pasaje que les comento, lo refiero porque por ahí la Escritura nos dice que mientras el marido vive, la esposa está sujeta al marido por la ley. Pero luego dice ahí que si el marido muere, entonces ella es libre de esa ley, es libre de esa ley. Y la ley era la ley de la carne. Pero al momento en que el marido muere, entonces hay vida. Y ahí lo explico de una manera diferente. Déjame intentarlo ahora. Lo voy a hacer brevemente. Yo espero poder lograr mi propósito de enseñar esta verdad. A ver, un padre está regañando a su hijo, lo está corrigiendo porque el hijo hace algo mal, o la esposa, vamos a decir así rápido. Atención con esto, Si el padre habla con ellos
pero habla estando él en el espíritu. Entonces la enseñanza que da a esa esposa o a ese hijo, la enseñanza que da va a producir vida en ellos, porque él está hablando en el Espíritu de Dios, y el Espíritu es el que da vida. Pero le voy a cambiar la escena. Ahí está la esposa, ahí está el hijo, y ahora el papá va a tratar de enseñarles, pero en la carne, con ira, con enojo. Así, lleno de coraje. ¿Cuántas veces te tengo que decir, animal? ¿Entiende? Ya me cansé, ya me tienen harto. ¡Que no lo hagas! ¡Que no hagas eso! Lo que fuera, ¿eh? Este papá, este esposo, está hablando, está enseñando, pero él está en la carne. En la carne. Y la carne obra para muerte. Esa corrección, esa enseñanza que está dando en la carne no va a dar fruto en ese hijo, en esa esposa. Porque él está vivo en la carne. La carne la tiene viva. Pero si él deja de estar en la carne, muere a la carne, entonces estará en el espíritu. Y en el espíritu va a enseñar con amor, con paz, con mucha mansedumbre, con mucha fe, con mucha humildad. Va a estar enseñando a la esposa o al hijo. Y como ahora, como él ya murió, su carne murió y él está en el espíritu, que es el que da la vida, entonces el consejo que está dando, en la actitud que la está dando, con las palabras que las está dando, transmite vida. Y esa vida va a florecer en ese hijo, en esa esposa. Bueno, espero que me haya hecho entender. Pero Jesús tenía que morir para que al morir su carne nos diera vida a nosotros. ¿Qué te parece? Es una verdad maravillosa. Dice ahora: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que el sacrificio del Señor trajo un gran fruto. Millones de seres humanos reconciliados con Dios, aceptando la salvación, perdonados de nuestros pecados, redimidos, justificados, santificados por ese sacrificio de nuestro Señor. Un fruto maravilloso. Dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Que nos quede bien claro, cuando Dios permite quebranto, sufrimiento, padecimiento de nuestras vidas, es porque Dios va a levantar un fruto grande en ti y en los que están alrededor de ti. Vive con esa convicción. Entonces estarás satisfecho, contento. Déjate transformar por el Señor. Déjate usar por el Señor como Él quiera, para los propósitos que Él quiera, en el tiempo que Él quiera y a la manera que Él quiera. Porque nosotros, nuestra vida le pertenece al Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Cuántas enseñanzas están aquí, tomadas de la vida del Cordero de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su paso en la tierra,
una perfección de vida, de obediencia al Padre. Fíjate nada más. Por cuanto derramó su vida. Por cuanto derramó su vida. Hasta la muerte. No hay vida más perfecta. No hay voluntad más perfecta del Padre que también tú y yo derramemos nuestra vida por muchos. Y eso derramar la vida, ay Dios, es tan profundo, implica tantas cosas. Por ejemplo, implica morir a ti mismo. Ya, para acabar pronto. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Tienes que creerle a Dios totalmente. Tienes que estar convencido quién es el Señor. Para que tú tomes la decisión de derramar tu vida como una ofrenda para Dios. Tienes que creerle a Dios. Ahí te va otra cosa. Para que tú decidas derramar tu vida como una ofrenda para Dios, o sea, vivir para Dios todos los días de tu vida, se necesita que tu vida terrenal no te importe, no la tengas en alta estima. Se necesita que no le des un alto precio a tu propia vida. Déjame decírtelo con otra frase. A que desprecies la vida terrenal. Ahí es donde todos nosotros fallamos, batallamos. Porque sí, ciertamente entendemos que qué hermosa es la vida, es un regalo de Dios. Qué lindo apreciar la vida. Sí, claro. El problema es que a veces detrás de ese concepto queremos disfrutar la vida terrenal. Disfrutarla con placeres terrenales, que son muchos. E incluso queremos gloria terrenal, o sea, buscar por ser importantes terrenalmente hablando, que se nos aprecie, que tengamos un lugar dentro de la generación, que se nos tenga por importantes. O sea, buscamos entrar en el rol de vida del mundo aunque apreciamos la vida, ¿sí? Pero mucha de esa vida la gastamos en cosas terrenales que no tienen un valor delante de Dios. Y te pudiera nombrar demasiadas, ¿sí? Desde comida, bebida, negocios, diversiones, sexo, muchas cosas, bienes materiales, estudios,
títulos, negocios, gimnasio, más cosas, ¿eh? Y en eso estamos gastando la vida. Porque sí, queremos un lugar importante en la vida terrenal. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. O sea, Jesucristo no vivió para las cosas terrenales. No le importaron las cosas terrenales, como a Juan el Bautista también. No le importaban. Los logros terrenales. No. Para poder nosotros imitar al Señor, derramó su vida hasta la muerte, hay que estar loco. Mira, yo te aseguro que ahorita que estuve dando esta enseñanza, en estos últimos 3 minutos, yo sé que a algunos de ustedes les cruzaron pensamientos contrarios a lo que yo estaba enseñando. Sí, totalmente. Porque no nos hemos desprendido totalmente de lo terrenal. Nos cuesta mucho. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hay que estar dispuestos a llegar hasta ese punto, hasta la muerte, sea por edad o por alguna otra limitante que Dios permita en nuestra vida. Derramar nuestra vida por Él, para su obra, por los demás. Derramar nuestra vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Padeció por los demás. Dio su vida por los pecadores. Bueno, para poder derramar nuestra vida hasta la muerte, atención con esto, necesitamos llenarnos del amor de Dios. No se puede derramar la vida hasta la muerte si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Vuelvo a repetir una frase que he repetido en varias ocasiones y que para algunos les ha causado un poquito de molestia. Yo no necesito el amor de nadie. Yo no necesito el amor de mis hijos. Yo no necesito el amor de mi esposa. Yo no necesito el amor de mis padres. Yo no necesito el amor de mis familiares. Yo no necesito el amor de mis amigos. Yo no necesito el amor del pastor, de mis hermanos en Cristo. No lo necesito. Cuando me lo dan, lo aprecio. Me encanta. Doy gloria al Señor si me lo dan. Pero también doy gloria al Señor si no me lo dan. Porque la esencia de la vida en su nivel más alto es que nosotros tenemos que entender que Dios nos puso en la tierra para amar a los demás con el amor de Dios.
ese amor que fue derramado en nosotros por su Espíritu Santo, es para amar a los demás. Pero estamos muy preocupados en que nos amen a nosotros. Nos enojamos cuando no nos aman a nosotros. Les reclamamos por qué no nos aman a nosotros. Por egoísmo. Pero cuando tú entiendes que la voluntad perfecta de Dios no es que te amen a ti, sino que tú ames a los demás, la vida te cambia. La vida te cambia. ¿Por quién dio la vida Jesús? ¿Por los que lo amaban a Él? No. Por los pecadores. Por los pecadores. Por los que lo maldecían. Por los que lo escupieron. Por los que lo mataron en la cruz. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, tuvo amor para aquellos que lo estaban matando. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una señal de amor es que oras por aquellos que son tus enemigos, que oras por aquellos que te lastiman, que te ofenden, oras por ellos, pidiéndole al Señor que no les tome en cuenta sus pecados. Una señal de que tenemos el amor del Señor es que vamos a orar por aquellos que nos ofenden. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca.